Buenos días y buenas tardes a todos. Somos el grupo Streptobros y hoy les vamos a hablar sobre la dermatofitosis. Los integrantes del grupo somos Franco Cabrera, Fabián Morales, Carlos Benítez, Luis Buitrago, Carla Castro, Samuel Escalante y mi persona Santiago Pérez. La dermatofitosis, también conocida como tiñas, son un tipo de infecciones por hongos muy común que afectan principalmente la piel, el cabello y las uñas. Esto significa que los hongos no entran al cuerpo ni atacan a los órganos internos, es decir, que solo se quedan en la epidermis. ¿Qué hongos los causan principalmente? Los responsables pertenecen a tres grupos: la Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Algunas especies prefieren vivir en humanos, otras en animales y otras en el suelo. El contagio ocurre sobre todo por contacto directo con una persona o un animal infectado, o por objetos contaminados como peines, toallas, ropa o superficies húmedas de uso común. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Fabián Morales y voy a hablar sobre la clasificación clínica de las tiñas, también conocidas como dermatofitosis, basándonos en información del libro de microbiología, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que es la dermatofitosis. Estas son infecciones fúngicas superficiales causadas por un grupo de hongos llamados dermatofitos, en los que destacan los géneros Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Su característica principal de estos es que solo infectan a tejidos queratinizados como la piel, el cabello y las uñas. Ahora voy a hablar sobre lo que es su clasificación de estos, empezando con la tiña capitis o la tiña de la cabeza, que afecta principalmente al cuero cabelludo y el cabello, produciendo placas alopécicas, descamación y picor. Esta puede presentarse como ectotrix, con esporas alrededor del cabello, o endotrix, con esporas en su interior. La siguiente sería la tiña barbae, o la tiña de la barba, que se localiza en la barba, causando inflamación, pústulas y foliculitis. A menudo son confundidas con una infección bacteriana. La siguiente sería la tiña corporis. Esta tiña corporis, que sería esta, aparece en la piel sin vello como lesiones anulares con un borde activo y rojizo. La siguiente sería la tiña cruris, que esa afecta a la ingle con placas eritematosas y pruriginosas más frecuentes en hombres y asociada a humedad y ropa ajustada. Continuando tenemos la tiña pedis o pie de atleta. Es muy común y se manifiesta entre los dedos con descamación, grietas y picor. Continuando tenemos la tiña unguium, que esta afecta a las uñas, volviéndose opacas, engrosadas y quebradizas. Es una de las formas más resistentes al tratamiento. Bueno, continuando con el diagnóstico, se va a hablar de que el diagnóstico se realiza mediante examen microscópico de muestras de piel, cabello o uñas y se confirma mediante el cultivo de medios específicos como el agar de Sabouraud para identificar la especie de hongo. Para el tratamiento vamos a hablar que se varía según su localización, empezando con lo que es la tiña capitis, en la que estas se usan antifúngicos orales como la terbinafina. Luego la tiña corporal, pedis y cruris, se emplean cremas antimicóticas como el miconazol o el clotrimazol. Y último tenemos la tiña unguium, que esta requiere un tratamiento prolongado por vía oral como el itraconazol y a veces la extracción de la uña. Gracias. Bueno, continuando, mi nombre es Luis Buitrago y voy a seguir con epidemiología de las dermatofitosis. Las dermatofitosis son infecciones comunes en todo el mundo, pero su prevalencia aumenta en regiones cálidas y húmedas, además de afectar a personas de todas las edades.
Factores ambientales como el calor, la humedad y el uso de ropa ajustada favorecen la proliferación de los hongos dermatofitos. A nivel individual, condiciones como la diabetes, la inmunosupresión, la sudoración excesiva y la mala higiene aumentan el riesgo de infección. Entre los grupos más expuestos se incluyen niños en edad escolar, deportistas, trabajadores rurales y personas que frecuentan duchas públicas o gimnasios. Según datos epidemiológicos, hasta el 20% de la población mundial puede presentar algún tipo de tiña, siendo más frecuente en zonas tropicales y urbanas densamente pobladas. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico micológico de las dermatofitosis. El primer paso es el examen directo con hidróxido de potasio o KOH. Se toma una muestra del borde activo de la lesión, de la lámina unguial o de pelos afectados según el caso. A esta muestra se coloca una solución de KOH del 10 al 20% que disuelve la queratina y permite observar estructuras fúngicas al microscopio. Lo que buscamos son hifas septadas y artroconidios que pueden estar dentro del pelo, lo que llamamos invasión endotrix o rodeándolo en forma ectotrix. Este examen es rápido y útil para confirmar la presencia de hongos, aunque no permite identificar la especie. El siguiente paso es el cultivo micológico. Se realiza en agar sabor con antibióticos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos contaminantes. Las muestras se incuban a temperatura ambiente entre 25 y 30 grados Celsius durante 2 a 4 semanas. El cultivo permite observar colonias fúngicas y analizar su morfología macroscópica como el color, la textura y el pigmento del reverso. Y microscópica también, identificando microconidios, macroconidios y otras estructuras características. Esto nos ayuda a diferenciar entre Trichophyton microsporum y Epidermophyton, lo cual es clave para orientar el tratamiento. Como pruebas adicionales, podemos usar la luz de Wood, que emite una fluorescencia verdosa en casos de tinea capitis por Microsporum canis. También se puede recurrir a la biopsia cutánea con tinciones especiales como PAS o GMS en casos atípicos o resistentes para visualizar hongos del tejido y en situaciones donde el cultivo es negativo o requiere mayor precisión. Se pueden aplicar técnicas moleculares como la PCR que tienen alta sensibilidad y especificidad. Finalmente, para la interpretación clínica, tenemos que integrar todos estos hallazgos. El examen físico orienta la sospecha. El KOH confirma la presencia de hongos y el cultivo identifica el agente etiológico y las pruebas complementarias ayudan en casos complejos. Esta integración permite establecer un diagnóstico certero y seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente. ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Escalante Lascano y yo les voy a explicar sobre el tratamiento de los antifúngicos, tópicos y sistémicos. Bien, tenemos el tratamiento de la dermatofitosis, que este tratamiento es por infecciones por hongos en la piel, cabellos y uñas, que ya hablaron mis compañeros, que se basa en un enfoque de dos pilares fundamentales. Tenemos a la eliminación de las estructuras epiteliales infectadas y muertas y a la aplicación de agentes antimicóticos, ya sea tópicos o sistémicos. Dentro de esta o dentro del primer pilar es crucial la eliminación mecánica de las estructuras, dado que estas están infectadas y queratinizadas en el caso de la piel. Esto significa que para remover la piel muerta, los cabellos o los fragmentos de uña que albergan al hongo, este solo puede vivir en este tipo de tejido no viable. Y dentro del segundo pilar pues tenemos la aplicación de agentes antimicóticos que pueden ser de uso tópico, aplicados directamente sobre la zona, o sistémicos, ingeridos por vía oral. Dependen de la gravedad y de la localización de la infección. Y para continuar les voy a explicar sobre el tratamiento tópico. En sí, el tratamiento tópico vendría a ser la primera línea de defensa para la mayoría de las dermatofitosis que afectan la piel lampiña, o sea, es decir, que las áreas sin cabello grueso, como el cuerpo o en sí los pies, que en este caso podemos tener el pie de atleta y el caso de la ingle. Dentro de estos medicamentos que se presentan en forma de cremas, polvos o soluciones, que contienen principios activos antifúngicos.
Y los más comunes tenemos el miconazole nitrate, el tolnaftate y el clotrimazol. Estos son en crema, que estos productos deben aplicarse durante un mínimo de 2 a 4 semanas y es muy recomendable continuar el tratamiento 1 o 2 semanas más luego de que las lesiones hayan desaparecido, para asegurarnos que el hongo recaiga en sí. Y siguiendo este protocolo correctamente, los índices de curación son muy altos, entre un 70 y un 100%. Luego pasamos al tratamiento sistémico, que este tratamiento se reservan para casos extensos, graves o que no corresponden a tópicos, y para infecciones del cuero cabelludo y las uñas. Dentro de estas infecciones tenemos a la tiña de la cabeza y a la tiña de las uñas, que conocemos como onicomicosis. Dentro de estos tenemos casi o la mayoría de los fármacos son iguales o se usan para ambos, pero para la tiña de la cabeza los más utilizados son la griseofulvina y la terbinafina, que estos son administrados durante varias semanas. En el caso de alguna infección en otra parte del cuerpo, pues también se usan las mismas. Mientras en el caso de la tiña de las uñas, aquí se requiere un tratamiento prolongado con el itraconazol o la terbinafina, que estos son fármacos que requieren un tratamiento prolongado, es decir, que por varios meses, dado que en estos ya son casos extremos que son muy persistentes a recaer e incluso se necesita la extracción quirúrgica de la uña infectada. Luego tenemos a qué se debe tomar en cuenta. Como objetivo tenemos que resaltar las consideraciones prácticas importantes durante el tratamiento. Y aquí selecciono 4 puntos. Tenemos la duración, la limpieza e higiene, el poder identificar y eliminar la fuente y la elección del fármaco correcto. Dentro de la primera, de la duración y la adherencia, si lo podemos decir, el tratamiento debe ser completo y continuo, ya que abandonarlo ante la primera mejoría vendría a ser la causa principal de recaídas. Luego tenemos la limpieza e higiene, que esto más que todo se debería tomar en cuenta para poder mantener la zona seca, especialmente después de bañarse. Y en el caso de la tiña de uñas o el pie de atleta, debe ser usado un calzado que permita la transpiración, que estos son medidas no negociables. Luego tenemos la identificar y eliminar la fuente, que es fundamental identificar si es que hay una fuente continua de hongos, como una mascota con lesiones en la piel podría ser un grave factor para identificar si es que nos pueden contagiar y así poder tratarla, o también se debe para evitar compartir objetos de higiene personal, como jabón y entre otros, o toallas. Luego tenemos la elección del fármaco correcto, que esto se da mediante un especialista, el dermatólogo, que este debe usar un tratamiento ya sea tópico o sistémico, como les estaba explicando, y depende estrictamente de la localización, la extensión, la profundidad de la infección y específicamente al involucrado, dado que si es que no cumple con todo el tratamiento correcto, pues lo principal que va a hacer es que no va a poder avanzar en su curación. En el caso de la resistencia y el seguimiento, las infecciones pueden ser muy persistentes en estos casos y pueden ser difíciles de erradicar. Dentro de la resistencia de la onicomicosis, o sea de las uñas, que estas mayormente son las infecciones más difíciles de tratar y las recaídas son frecuentes, dado que en el caso de la extirpación de la uña con onicomicosis, pues puede volver a recaer
una tras otra vez. Por ende, en este caso se necesitan los medicamentos que les estaba hablando anteriormente, para que así penetren la estructura queratinizada de la uña y que el hongo no pueda o en sí ya no exista. Luego tenemos la curación clínica, que no siempre significa la erradicación total del hongo. En sí solo vendría a ser el caso de poder tratarlo para que ya no sienta algún tipo de malestar o algo que le incomode, pero el hongo seguiría ahí, no al 100%, pero seguiría. Y por último tenemos el control, que se debe educar al paciente sobre los signos de recurrencia y la necesidad de consultar si reaparecen los síntomas. En este caso, la curación clínica es para que la uña o la piel se vean bien. No siempre significa que el hongo se haya eliminado al 100%, pero se debe educar al paciente para que reconozca los primeros signos de una recurrencia y así poder consultar a tiempo con el médico. Y con eso pues podría estar cerrando así el ciclo de la infección de manera efectiva. Gracias. Mi nombre es Carla Castro y yo les voy a hablar sobre la prevención de la dermatofitosis. Bueno, empezando con la parte de prevención, debemos recordar que las dermatofitosis son infecciones causadas por hongos que atacan la piel, el cabello o las uñas. Estos hongos se transmiten principalmente por contacto directo con una persona o un animal infectado o también por superficies contaminadas, como ya sean duchas, toallas, calzados, peines. Por eso la prevención se basa principalmente en mantener buenos hábitos de higiene, ya sea lavar, secar bien la piel, sobre todo los pies y los pliegues, usar calzado ventilado y no compartir objetos personales. También es importante revisar y mantener limpias a nuestras mascotas, porque algunos de estos hongos, como ser Microsporum canis, se transmiten desde perros a gatos a personas. En resumen, prevenir comienza en casa con una persona que tenga buena higiene y tenga cuidado personal. Siguiendo con la siguiente diapositiva, vamos a pasar a lo que es control comunitario. Aquí nos enfocamos en los lugares donde hay muchas personas y donde los hongos pueden propagarse más fácilmente. Por ejemplo, ya sean escuelas, gimnasios, peluquerías o incluso piscinas públicas. En estos sitios se deben garantizar una limpieza y desinfección regular de pisos, duchas, vestidores y utensilios. Además, se recomienda usar siempre lo que es el calzado personal, ya sea en duchas o en áreas húmedas, como ya sean piscinas, y no caminar descalzos en lugares públicos. Las autoridades locales y el personal de salud también deben capacitar a los trabajadores de estos espacios para que reconozcan posibles casos y eviten contagios. Finalmente, las campañas visuales o los carteles informativos en estos lugares ayudan muchísimo a recordar a las personas cómo cuidarse. Pasando a lo que es educación comunitaria y seguimiento. En esta parte hablamos de la educación comunitaria, que es fundamental para cortar la cadena de transmisión. Muchas veces la gente no reconoce los primeros signos, que son picazón, enrojecimiento o descamación,
entonces sigue transmitiendo la infección sin saberlo. Por eso es importante informar a la población para que acudan al médico apenas noten estos síntomas y evitar la automedicación, ya que las cremas sin diagnóstico pueden ocultar los signos y empeorar el cuadro. Además, los centros de salud deben llevar un control de los casos recurrentes y hacer seguimiento a las familias, sobre todo si hay contagios entre niños o en ambientes cerrados. También se pueden incluir en este tema lo que son las charlas barriales o escolares para que desde pequeños aprendamos a cuidar la piel y evitar contagios. Para cerrar, vamos a hablar sobre el mensaje principal, que es la prevención. Como dice, prevenir es proteger. La prevención no solo es individual, sino también colectiva. Cuidar la piel, mantener la higiene y promover la información son acciones simples, pero que protegen a toda la comunidad. Recordamos que la salud de la piel refleja el cuidado que tenemos como sociedad. Entonces, prevenir es proteger. Protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Como última frase, la salud de la piel refleja el cuidado de la comunidad. Siguiendo con la presentación, mi persona, Franco Cabrera, les explicará un poco sobre la patogenia fúngica de la dermatofitosis y su mecanismo de invasión. Esta sección nos permitirá entender sobre cómo los hongos dermatófitos interactúan con los tejidos queratinizados del cuerpo humano y qué factores determinan la persistencia de la infección. Las hifas fúngicas se adhieren a proteínas superficiales presentes en la piel, principalmente a la queratina, que también se encuentra en las uñas y el cabello. Esta adhesión permite al hongo iniciar una invasión superficial, que clínicamente se puede manifestar como ronchas, placas descamativas o lesiones anulares. Si esta infección no se detecta ni se trata a tiempo, puede progresar hacia una colonización extensa de las zonas queratinizadas del cuerpo. Por eso, la invasión superficial no es trivial. Es el inicio silencioso de una infección persistente, que puede prolongarse por semanas o incluso meses. La queratina está presente en la piel, específicamente en su capa más superficial, el estrato córneo. Los dermatofitos utilizan enzimas como ser queratinasas, proteasas y lipasas, que actúan rompiendo los enlaces de disulfuro de la queratina. Esta degradación permite al hongo acceder con mayor facilidad al tejido queratinizado, favoreciendo su invasión superficial, y además de que los productos resultantes de la ruptura, como ser los péptidos y aminoácidos, sirven como alimento para el hongo, lo que facilita su crecimiento y su persistencia en el huésped. Como dijimos, las hifas fúngicas colonizan la capa más superficial de la piel, conocida como el estrato córneo, donde encuentran queratina como fuente de adhesión y nutrición. Esta presencia es detectada por el sistema inmunológico, que activa células como ser los linfocitos T, macrófagos y células dendríticas, generando así una respuesta inflamatoria local. En individuos inmunocompetentes, esta respuesta suele ser eficaz y limitada. Sin embargo, en personas inmunocomprometidas o con deficiencias en las células de defensa, la infección puede progresar y manifestarse con lesiones más extensas, incluyendo ronchas, máculas, pústulas y una descamación intensa. Por eso la intensidad de los síntomas no depende únicamente del hongo, sino de cómo responde el sistema inmunológico del huésped. ¿Cómo se interpreta el diagnóstico? Al momento de interpretar el diagnóstico de una dermatofitosis, es fundamental considerar la combinación de varias pruebas clínicas y de laboratorio. Por ejemplo, el examen directo con CO permite visualizar rápidamente si hay hifas fúngicas en la muestra de piel, uñas o cabello. Aunque no es capaz de identificar la especie en sí, sí confirma la presencia de una infección fúngica.
El cultivo en medio sauerkraut permite identificar el género y la especie del hongo, según las características de su crecimiento. Aunque el resultado puede tardar semanas, es esencial para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento específico. La lámpara de Wood detecta la presencia de hongos mediante fluorescencia, pero su utilidad está limitada a cepas fluorescentes, como ciertas de Tinea capitis. En casos crónicos o atípicos, se puede realizar una biopsia cutánea, que permite una evaluación histológica más profunda, especialmente en aquellos casos en los cuales hay lesiones resistentes al tratamiento convencional. Finalmente, la correlación clínica es indispensable, ya que relaciona los síntomas del paciente con los hallazgos encontrados en el laboratorio, evitando errores diagnósticos, tratamientos innecesarios o sobretratamientos. Por eso la interpretación diagnóstica no depende de una sola técnica, sino de cómo se integran todas las evidencias en el contexto clínico del paciente. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Esperamos que la información compartida les haya permitido comprender mejor la dermatofitosis, una infección fúngica superficial que, aunque común, requiere atención clínica precisa y prevención comunitaria activa. El grupo Streptobros se despide con el compromiso de seguir aprendiendo, compartiendo y construyendo conocimiento desde la medicina, la microbiología y la educación. Hasta la próxima.